palabra divina que emana la autoridad en la comunicación del mensaje. Autoridad en la predicación, en el estudio bíblico, en la testificación. Ahora, autoridad no es manipular la mente de las personas con términos rebuscados, con un juego brillante de retórica, con argumentos humanos. Autoridad en la comunicación del mensaje no es lo que dices, sino de dónde lo dices. La verdadera autoridad emana de la palabra de Dios. Los pensamientos, las ideas que compartes con tus amigos, con tus familiares, deben nacer en el corazón y en la mente divina. El mensajero, que eres tú, soy yo, somos apenas los que nos encargamos de exponer los pensamientos divinos que están registrados en la palabra de Dios. El propio Señor Jesucristo dijo en Juan 14:10 lo siguiente: las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. ¿Y cuál era el resultado de no hablar sus palabras, sino las palabras del Padre? Mateo 7:28 responde: cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, recuérdate que los escribas conocían perfectamente la palabra de Dios y no tenían autoridad. ¿Por qué? Porque una cosa es la teoría de la palabra de Dios, una cosa es lo que está escrito apenas, y otra cosa es tener un encuentro personal con la palabra de Dios. El Padre vivía en el Hijo, por eso Él hablaba con autoridad. Ahora, percibe esto. Jesús, siendo la propia palabra viviente, no hablaba por sí mismo. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mí mismo, dijo. Y con esta declaración Él estableció el fundamento en la testificación cristiana. La palabra de Dios es simbolizada en la Biblia de muchas maneras. En el Salmo 119, 105, la palabra de Dios es una antorcha que ilumina el sendero para que los pies no tropiecen. Es una lámpara que brilla en la oscuridad. Si tú fundamentas tu vida y tus enseñanzas en la palabra de Dios, nunca vas a enseñar lo que está equivocado. Ahora, ¿cómo hay personas que toman la palabra de Dios y usan cosas completamente equivocadas? Porque toman la letra, no han tenido un encuentro personal con la palabra viviente que es Cristo. En Jeremías 23:29, la palabra es fuego, fuego que consume, fuego que purifica, y es martillo, martillo que destroza cualquier argumento, cualquier dificultad que aparezca en el camino. En Lucas 8:11, la palabra es la buena semilla, que plantada más tarde o más temprano produce frutos para vida eterna. En Mateo 4:4, la palabra es el pan que alimenta el alma. El pan. Nadie puede vivir sin alimentación. ¿Cómo puede el ser humano vivir sin la palabra de Dios? Bueno, en la segunda parte de este estudio hablaremos del poder creador de la palabra de Dios. La palabra de Dios no se reduce a un sonido fonético, ni siquiera a un mensaje escrito en forma de Biblia. En el idioma hebreo, la palabra, la expresión palabra es dabar. El dabar de Dios es su poder que va al encuentro de la tierra y del ser humano en forma de palabra, el dabar de Dios. El profeta Isaías expresa esta idea de forma elocuente en Isaías 55, 10 y 11. Voy a leer. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Te explico un poco. La lluvia cae del cielo, cumple su misión en la tierra, regando la tierra, dando semilla al que siembra, pan al que come. Y después se evapora y vuelve al cielo. Pero la lluvia no vuelve al cielo sin haber cumplido su misión en la tierra.
Así es el dabar de Dios, la palabra de Dios. Cuando sale de la boca de Dios, no regresa sin haber cumplido su misión. En este texto de Isaías que acabo de leer, la palabra realiza todo lo que Dios quiere. Dice, mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Entendamos esto. Nada existía. El Señor habló, la palabra salió, y el poder de su palabra trajo a la existencia todo lo que existe. Eso le llaman los teólogos creación ex nihilo, o sea, creación de la nada, del vacío, de la no existencia. Ni siquiera el vacío fue capaz de resistir al poder de la palabra de Dios. Juan 1 al 3 dice, en el principio era el verbo. Como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, este verbo es la palabra logos en griego, que es un sinónimo del dabar en el Antiguo Testamento. Ambos significan la palabra de Dios. En el principio era el logos, el dabar, el verbo, la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Quiere decir que Dios es su propia palabra. Cuando Él da su palabra, se está dando a sí mismo, te está dando al Espíritu, te está dando al Señor Jesucristo. Continúo leyendo. Este era en el principio con Dios, el verbo, la palabra, el dabar. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, sin el verbo, sin el dabar, sin la palabra, sin el logos, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Salmos 19, 6 y 9 dice, con su palabra el Señor hizo los cielos. Todo lo creado lo hizo con un soplo de su boca. El Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Interesante, pero el poder de la palabra de Dios no se limita a la creación. Es también un poder restaurador. Al terminar la semana de la creación, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero entonces apareció el diablo y deformó la bellísima obra que saliera de las manos de Dios. Desfiguró la obra de la creación, trajo la muerte, el dolor, la violencia, la traición y todo lo que destruye al ser humano. Ahora, ¿tú crees que Dios dejaría que las cosas permanecieran de esa manera? No. Por eso Juan 1:14 dice que la palabra, Jesucristo, el dabar, el logos, la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre y llena de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne para restaurar la obra de la creación que el diablo había destruido, para salvar al ser humano que se encontraba en las garras de la muerte. No se trataba de la palabra expresión de ideas, sino de la palabra uno con el Padre y con el Espíritu, en su divinidad. Pero ahora surge una pregunta. ¿Podría una expresión fonética adquirir revestimiento humano? ¿De qué habla Juan al decir que el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne? Está hablando del propio Dios, que se humaniza para alcanzar al ser humano y salvarlo. Y el medio para hacerlo es su palabra, la misma que sería predicada por los mensajeros de Dios a lo largo de la historia. De aquí es que se desprende la idea de que la verdadera comunicación del mensaje, el verdadero estudio bíblico, no es la simple exposición de ideas humanas, sino la exposición de la palabra de Dios. Yo diría más, la exposición del propio Señor Jesucristo. La palabra de Dios no es una palabra escrita y muda, sino el verbo encarnado y vivo. Por eso la predicación solo puede ser considerada la palabra de Dios cuando presenta a Jesucristo, la palabra de Dios que se nos manifestó en carne. ¿Y por qué se encarnó la palabra? El propósito de la encarnación fue la salvación. Jesús, la palabra eterna, no vino a este mundo a realizar un paseo turístico. El propósito específico de su venida fue salvar a la humanidad perdida.
La palabra de Dios llegó a este mundo encarnada en la persona de Cristo para buscar y salvar lo que se había perdido. Desde esta perspectiva, la evangelización, en su sentido teológico, es mucho más que la simple exposición de un mensaje lleno de conceptos teóricos. Es la proclamación de la salvación en Cristo. Es Cristo entrando en el reino de la muerte y rescatando a sus hijos. Y refiriéndome a la predicación, yo diría que la predicación bíblica es más que una pieza maravillosa de arte homilético o un juego extraordinario de frases rebuscadas y declaraciones impactantes. Es el anuncio de una realidad incontestable. Dios se hizo hombre y vino a este mundo a salvar al ser humano. Si eres un predicador llamado por Dios, no te preocupes necesariamente en comunicar nuevas ideas en cada sermón. No te desgastes buscando innovaciones. Preocúpate en narrar de nuevo la antigua historia de la salvación, la única historia que vale la pena ser contada. Muestra a las personas cómo el Verbo se hizo carne, cómo salvó y salva a los peores seres humanos que aceptan ser salvados. Bueno, el tiempo se nos está yendo. Hablemos ahora de los beneficios de estudiar la palabra de Dios. Son muchos, pero mencionaremos algunos. Leo 2 de Pedro 1:4. Dice, por medio de las cuales, ¿qué cuáles? Está hablando de las promesas registradas en la palabra de Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Por medio de las Sagradas Escrituras. Nos ha dado grandísimas promesas para que por ellas, por esas promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta es una promesa maravillosa, porque desde que entró el pecado al mundo, todos venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que por más que prometemos, hacemos decisiones buenas, siempre la naturaleza pecaminosa nos está llevando al pecado, nos está arrastrando hacia el mal. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios, dice Pedro, cuando estamos en contacto diario con la palabra de Dios, la promesa de Dios es que vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que la mejor manera de ir matando lentamente a la naturaleza pecaminosa para que no nos perturbe más es la lectura diaria de la palabra de Dios, la comunión diaria con el propio Señor Jesucristo en su palabra escrita. Ahora leamos Santiago 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué manera puede salvar la palabra? ¿Quién salva, la palabra o Cristo? ¿Quién salva? Tú puedes leer la Biblia todos los días, todos los años y nada va a cambiar en tu vida. Sucede con mucha gente. Conoce la Biblia de memoria, pero en la hora vamos a ver, el toro salvaje sale, no ha cambiado nada. Pero entonces, ¿dónde queda la promesa de Santiago? Es que una cosa es leer la Biblia buscando argumentos, buscando sermones, buscando ideas, y otra cosa es leer la Biblia buscando al Señor Jesucristo, para ti como un pecador. Cuando tú te encuentras no solo con la palabra escrita, sino con el Señor Jesucristo a través de su palabra escrita, ahí tu vida cambia y entonces la palabra te salva. Finalmente vamos a leer Timoteo 3:15 al 17, y que desde la niñez, porque estamos hablando aquí de los beneficios del estudio de la palabra, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras para las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cómo necesitas sabiduría en la vida? Hay gente fracasada porque no sabe tomar decisiones, no sabe hablar en el momento adecuado, en fin. Pero aquí dice que la palabra de Dios te puede hacer sabio para la salvación, pero lógicamente sabio para esta vida también. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, amonestar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú lees diariamente la palabra de Dios para encontrarte con Jesús, si tú clamas a Dios, tú vas a ver las maravillas que pueden ser transformadas en tu vida. El tiempo se nos fue, vamos a la cuarta parte. Todos estos beneficios del estudio de la palabra de Dios son válidos
solo si estudiamos la Biblia y aplicamos sus principios a la vida diaria. Esta es la cuarta parte. ¿Por qué a veces sientes que las promesas de Dios no se cumplen en tu vida? Leamos Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A quiénes ellos? A los israelitas. Pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios a los israelitas para nada. ¿Por qué? Por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Sí, la palabra de Dios fue dada también para los israelitas, pero no les sirvió nada porque no ejercitaron fe. ¿Qué cosa es fe? Creer, confiar. Si Dios te dijo que es así, es así. Aunque no lo entiendas completamente, cree, abandónate de ojos cerrados en los brazos del Señor Jesucristo. Déjate conducir por Él, no estés reclamando, va con Él, deja que Él te lleve. Él nunca te va, aunque te haga pasar por el valle de sombra y de muerte, Él nunca te va a dejar abandonado ahí, te va a llevar a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. Llegamos al fin de este estudio hablando de compartir la palabra. Te voy a leer un versículo y después lo voy a explicar. Segunda de Reyes 7:9 dice: Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Sucede que Samaria había cercado al pueblo de Israel. No sabían qué hacer, estaban desesperados, estaban sitiados. La comida empezó a acabar, ya no había qué comer. Se vendía hasta la cabeza de un jumento, hasta el estiércol de las palomas, se comía todo. Ya no había qué comer. El pueblo estaba muriendo y el enemigo allá afuera, sitiándolos. Y 4 leprosos que vivían de la misericordia del pueblo, pues ahora que el pueblo estaba comiendo hasta estiércol de paloma, imagínate, los pobres leprosos estaban literalmente muriendo, ya no había ni basura para comer. Pero entonces un día los leprosos dijeron: ¿por qué no nos vamos al campo de los samaritanos, que está aquí del otro lado? Nos están aguardando. El otro le dijo: no, nos van a matar. Ahí el otro dijo: está bien, si vamos allá nos pueden matar, pero también nos pueden dar comida. Ahora si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre. Y entonces una noche fueron sigilosamente, y a medida que se fueron acercando se dieron cuenta que el campamento del ejército de Samaria estaba abandonado, porque Dios les había hecho escuchar ruido de caballos y ellos huyeron despavoridos pensando que los israelitas habían pedido ayuda a otro país. Cuando los leprosos llegaron no había nada. Entonces entraron en las tiendas, comieron el pan, bebieron, encontraron las ropas nuevas, se vistieron, disfrutaron, llenaron la barriga, y en medio de la alegría uno de ellos dijo: epa, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Aquí al lado nuestros hermanos están muriendo de hambre y nosotros aquí estamos de barriga llena, tranquilos, felices. No. Nosotros estamos callados aquí. Si esperamos hasta que amanezca, nuestra maldad nos va a alcanzar. Vamos